Quería comenzar reflexionando junto con ustedes acerca de cuál es el papel o la función simbólica que tiene la escuela hoy. ¿Qué valor simbólico tiene la escuela en estos tiempos tan difíciles para habitarla? Y si ustedes me preguntaran cuál es para mí ese valor simbólico de la escuela, cada uno de nosotros que educamos o que nos formamos para educar en las escuelas y en otros espacios sociales, necesitamos preguntarnos por qué existe la escuela, para qué existe la escuela, cuál es el sentido de educar en las escuelas hoy y particularmente en qué puedo colaborar con esos procesos de este tiempo en las escuelas. Y entonces comenzar diciéndoles que si me preguntaran a mi criterio cuál es la función social de la escuela hoy, es la de la reparación de las heridas sociales. Significa que a mi criterio, y aquí voy a comenzar mi perspectiva sobre lo emocional, a mi criterio, una de las emotividades vertebradoras de nuestro tiempo es el sufrimiento social. Los niños sufren, los jóvenes sufren, muchas veces tienen que ver con problemas familiares, con problemáticas sociales, y van a la escuela y entonces la invitación es a preguntarnos acerca de cómo la escuela puede transformarse en un refugio para las infancias y las juventudes. ¿Cómo hacer para que la escuela pueda tener un efecto protector? Para que la escuela pueda tener un efecto protector, es decir, que pueda cumplir su función de reparación de las heridas sociales, es necesario preguntarnos cuáles son las heridas sociales de los niños y de los jóvenes, por qué les duele la vida, qué les duele y particularmente qué les duele en las escuelas. Porque mi idea es pensar junto con ustedes cómo hacer para que la escuela no sume más dolor a aquel que ya traen por su condición de infancia vulnerada, por los procesos de invisibilidad social. Y entonces, ¿cómo hacer para que la escuela deje huella biografizante, deje huella afectiva y no sume más cicatrices? Nosotros estudiamos, particularmente nuestras últimas investigaciones, se refieren a las violencias en las escuelas y consideramos o concebimos, conceptualizamos a las violencias en la escuela como efectos del dolor social. Significa que la invitación es a pensar las violencias y los efectos de sufrimiento que tienen esas violencias, los efectos subjetivos, pero también los efectos sociosubjetivos, sobre los vínculos, sobre las tramas, sobre la constitución intersubjetiva. Y a mí me gustaría empezar diciéndoles que nosotros aplicamos a una encuesta a 4.023 estudiantes secundarios. La escuela secundaria en Argentina abarca desde los 13 hasta los 17 años, es decir, adolescentes y jóvenes. Nosotros aplicamos muy recientemente una escuela, les decía, a 4.023 estudiantes y les preguntamos qué sienten en la escuela, cómo se sienten, particularmente qué los hace sufrir. Y cuando tomamos la encuesta y luego la analizamos, advertimos que una de las fuentes de sufrimiento social que más ellos reconocían era la humillación. Significa que la humillación o la violencia simbólica es causal de sufrimiento social. Los estudiantes perciben que cuando los humillan, cuando utilizan respecto de ellos un lenguaje despreciativo, cuando son objeto de burla, cuando los discriminan, eso los hace sufrir. Y entonces ese sufrimiento puede ser un espejo de lo social, pero nosotros tenemos que pensar cómo interrumpir
ese sufrimiento en la escuela porque tiene un efecto de dolor social y ese dolor social va a ir constituyendo subjetividades, pero también trayectorias educativas dañadas. Entonces la pregunta es, ¿cómo reparar el daño en la escuela? ¿Cómo aprender a reparar el daño emocional en las escuelas? Yo les traje aquí algunos datos de esa encuesta para compartir. Ah, se me están yendo las hojas, porque aquí hay un ventilador, ¿verdad? Fíjense que les preguntábamos respecto de qué los hace sufrir en la escuela, particularmente qué acciones pueden causar más dolor entre los compañeros y nos decían que los compañeros lo excluyan del grupo, que los compañeros le hagan comentarios sobre su aspecto físico, que los compañeros los humillen, que los compañeros lo traten con indiferencia, que los compañeros no le dirigen la palabra o que lo rebajen con la mirada. Todas esas cuestiones son las que reconocen los estudiantes que los hace sufrir. Luego les preguntamos cuáles son los motivos más frecuentes por los que se humilla en tu escuela y nos expresaban. Nos humillan por el color de piel, por la nacionalidad, por la condición indígena, por el género, por la discapacidad, por la zona en la que vives, por la vestimenta, por la apariencia física y por la forma de pensar. Significa que la violencia simbólica, esa violencia que aparentemente es más suave que la física, nos viene a mostrar que no existen las violencias suaves, que tanto la violencia física, la del golpe, como la violencia simbólica, la de la humillación, tienen un efecto de dolor social, es decir, los hace sufrir en la escuela. Y esto es importante, porque lo que reportan cuando los entrevistamos a los estudiantes, tanto en la encuesta como después en entrevistas más individuales en profundidad, lo que ellos reportan es precisamente que un golpe hiere, pero también hiere una palabra denigratoria. Significa que necesitamos identificar, registrar e interrumpir las microviolencias cotidianas y también los microracismos cotidianos. Porque como bien habrán visto, uno de los motivos más frecuentes por los que se discrimina en la escuela es por el color piel. Quiero mostrarles un primer video para seguir pensando la cuestión de la humillación. Por favor. Párense en el mapa donde quieran, donde te guste más. Cuando yo pregunte a quién de aquí, si tu respuesta es sí, te vas a ir corriendo directo al agua. Aquí estamos en la tierra firme y allá estamos en el agua, ¿ok? ¿A quién de aquí le gustan los perros? ¿A quién le gustan los perros? ¿No te gustan los perros? No. Luego te voy a presentar el mío, te va a caer buenísimo y es como, parece un caballo. ¿Y a quién le gusta bailar reggaetón? ¡Corre pues! A ver, ¿cómo es que baila el reggaetón? A ver. Muy bien. ¿Quién de aquí ha probado una arepa? ¿Alguien sabe qué es una arepa? ¿A quién de los que están aquí les gustan los tacos? ¿A quién le gustan los tacos? ¿No te gustan? A mí tampoco. A mí tampoco me gustan los tacos. Pana. ¿Quién sabe qué es un pana? Yo sí. ¡Corre, pues! ¡Corre! ¿Qué es un pana? Pan es como compa, amigo. Eso, como un cuate, ¿verdad, compadre? ¿Quién de aquí ya no vive en el país en que nació? ¿Y dónde naciste? Venezuela. ¿Y dónde naciste? En Cuba. En Cuba. ¿Y dónde naciste? En Colombia. En Colombia. ¿Y dónde naciste? En Bogotá. En Bogotá. Yo soy de Caracas. ¿Quién de aquí lo han visto feo, lo han visto rarito, lo han tratado extraño por hablar diferente?
¿A quién de aquí le han molestado, le han tratado raro por ser de un país diferente? ¿A quién? A ti, corre, ven, vamos. Vente. Me pongo aquí contigo, ven. Se siente feo, ¿verdad? Saben que a mí me ha pasado que como yo soy de Venezuela y vine a vivir aquí, todos los días me preguntan muchas veces, ¿de dónde soy? ¿De dónde soy? Y tengo la experiencia de algunas personas que me han mirado raro o me han preguntado que por qué estoy aquí si este no es mi lugar. Yo tengo la sensación de que todo el mundo es nuestro mundo. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué cosas interesantes podemos encontrar cuando una persona es diferente que nosotros? Nuevos juegos, nuevas palabras. Correcto, nuevos juegos, nuevas palabras. Nuevas comidas, el color de piel. El color de piel y la forma de hablar también. Eso he notado ¿Viste? que me gusta, de que todos somos diferentes y tenemos algo que compartir con los demás. Ok, ¿a quién de aquí no le importa que seamos distintos y quieran ser panas o parces o cuates de los demás? No importa cómo sean. ¿Quién de aquí? ¡Corre, pues! ¡Súper! Mírense qué bellos. Ahora les pregunto, y lo más importante, ¿quién quiere ir a jugar? ¡Adelante! Aprendí que no nos debemos discriminar ni nada de eso. Si haces amigos también puedes aprender más sobre la cultura de esas personas. Son personas, o sea, son personas como tú y tú, solo son diferentes de país y pues de físico. Que no importa que alguien o un amigo sea diferente, somos iguales adentro. Aprendí una palabra que se llama pana, que yo no sabía esa palabra que significa amigos. Que sean diferentes los demás, no importa cómo sean, no importa cómo hablen, no importa cómo sean, porque así los voy a aceptar, cada uno es como él quiera ser. Aquí advertimos el rostro humano del sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros, los maestros, los profesores en el cotidiano? No es un sufrimiento social general, sino es el sufrimiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes, esos que habitan la escuela, que interactúan con nosotros, y entonces es necesario interrumpir la violencia simbólica, como hace esta educadora, y de alguna manera transmite una formación de la sensibilidad en donde los niños aprenden a que el otro es igual a mí, a que el otro construye a través de su cultura una forma de vivir, una forma identitaria, y que es necesario validarla y que es necesario validar lo que siente. Y entonces decirles que un concepto que me parece interesante para avanzar en estas cuestiones es el de la justicia afectiva. En general, nosotros solemos pensar cómo promover desde la escuela justicia curricular, ciertas formas de justicia social, pero la invitación es a que pensemos juntos cómo promover justicia afectiva, es decir, la justicia afectiva significa o simboliza el ejercicio del derecho que tienen los niños, los jóvenes, a ser amados, protegidos y cuidados. Es decir, les decía, cómo la escuela puede tener un efecto protector. Es decir, que el amor puede convertirse en una emoción política en la escuela, en el sentido de que adquiere un carácter social y público, y entonces el amor es una emotividad que nos une. ¿Por qué les digo esto? Porque el amor se contrapone en general al odio. Y ustedes, que son muy jóvenes, suelen estar mucho tiempo en las plataformas y en las redes sociales, y una de las emotividades políticas que se transmite en las redes sociales también forman sensibilidad, y
fíjense que la mayor parte del tiempo se odia en las redes. Si ustedes advierten el lenguaje de las redes y las plataformas sociales, se odia, se elimina al otro, se lo excluye, ¿verdad? Entonces eso también es importante entender, que el odio es una emotividad que tiende a eliminar al otro, a deshumanizarlo. En cambio, el amor, el lazo amoroso, el gesto amoroso, implica formas de reconocimiento y respeto por el otro y validar su experiencia emocional. Quiero mostrarles ahora en relación, siguiendo con las violencias simbólicas, en relación a el lugar que ocupa la escuela en los procesos de subjetivación o en las experiencias de dolor social, quiero mostrarles unos videos en los que he participado en Argentina en el canal Encuentro, canal público junto con la televisión pública japonesa, en donde nos van a permitir seguir reflexionando acerca de las violencias simbólicas. Vamos a ver los dos próximos videos. Mi nombre es Elisa, soy de la provincia de Salta, de un pueblo indígena que se denomina Tastil. Viví en ese lugar junto a mis 10 hermanos hasta los 15 años, cuando tuve que mudarme a la ciudad para continuar los estudios. El tránsito por la escuela secundaria ha sido muy diferente a la escuela primaria. El vínculo con los compañeros siempre traté de generarlo sin hablar de mi origen, o nunca asumía esa identidad. Justamente por el temor a la discriminación o a la burla. Entonces, en ese sentido, la diferencia se sentía y se notaba, ¿no? De decir, bueno, viene del interior, pobre, me refiero a formas de vestir, a formas de hablar, a formas de participar. En un acto escolar sobre la tradición, los compañeros me nombraron, bueno, Elisa debe saber cantar copla porque ella es colla, ¿no? Fue peyorativa la forma en la que se lo dijo, despectiva. Era una forma de insultar o de decir que eras de otra parte. Entonces, ante esa situación de bullying, de discriminación, por ahí las docentes o los docentes presentes, las otras personas no intervenían, ¿no? Como para reflexionar en torno a la situación. Recuerdo que casi al final de la carrera universitaria, mi reflexión crítica me permitió en principio asumirme como indígena. Fue una cuestión de reconstruir esa autoestima tal vez herida que venía teniendo y pensar y ver que ante todo tengo la condición humana. Que tenga una cultura distinta, una forma de pensar y de actuar, no hacía que sea menos, ¿no?, que el resto, que sea inferior al resto. Entonces, reflexionar sobre esa condición me permitió valorar positivamente y decirle a quienes se vinculaban conmigo que sí, vengo de un pueblo que es indígena y que son mis prácticas y reafirmarlas en términos positivos. Creo que durante toda la primaria y la secundaria uno atraviesa distintas burlas. Siempre era el único afrodescendiente o negro, como también se suele decir. Siempre te dicen distintos tipos de chistes y sobre todo todos vinculados al color de piel, al pelo. Chupetín de brea, esa imagen del negrito con la lanza, ¿no? El África súper salvaje. Siempre era el chiste del negro Carlos también. A veces uno no quiere ser afrodescendiente, no quiere identificarse como negro, no quiere ir al colegio para no sufrir esas burlas. Lo que hoy se denomina bullying para nosotros tienen que ver con prácticas racistas o prácticas discriminatorias sobre todo. Por eso para mí fue muy importante cuando estaba en el secundario, justamente de dejar de ser el único o el otro afro o negro del aula. En un momento estaba en cuarto, llego al secundario y éramos como 6. Y ahí conocí a quien hoy es mi mejor amiga, Elizabeth, que me dice, che, bueno, vamos a armar un grupo de jóvenes afro, ¿no querés sumarte? Una organización. Y ahí me invita. A partir de eso es donde comienza a cambiar un poco esta visión. Yo creo que es muy importante tener idea de la comunidad. Claramente todo lo que tiene que ver con la percusión, con el candombe y con la danza me atrapó desde un primer momento. Me siento súper orgulloso de ser afroargentino y creo que es muy importante que todos comencemos a sentirnos orgullosos de eso, empoderarnos. O me imagino
una sociedad donde no tengamos ni siquiera que explicar qué es ser negro. Les estoy mostrando algunos materiales con los que trabajamos en la capacitación y en la formación docente, precisamente para que los maestros, las escuelas puedan interrumpir esas formas de violencia simbólica, esas microviolencias y esos microracismos que están muy naturalizados en la sociedad y que se trasladan entonces después como prácticas de humillación o discriminación en la escuela y que, insisto, y esto es lo que quiero transmitirles, tienen un efecto de dolor social. Es decir, a nuestro criterio, las violencias en las escuelas son un signo o una expresión del dolor social. Por eso necesitamos pensar qué les duele a los estudiantes en las escuelas y cómo hacer para registrar, identificar ese daño que se produce e ir un poquito más allá. Cómo reparar ese daño. Justamente la cuestión de la empatía refiere a esa idea de cómo hacer para que los niños, para que los jóvenes en las escuelas donde forman su sensibilidad, nosotros somos actores principales en la formación de la sensibilidad social, en el interés que los niños pueden ir construyendo respecto del otro para que el otro no me sea indiferente, para que el dolor del otro no me sea indiferente, en una sociedad donde a través de la cultura digital nos anestesian frente al dolor social. Ustedes fíjense que la cultura digital, las plataformas, las redes sociales son lugares de anestesiamiento del dolor social. Está mal visto sufrir en las redes sociales. Las redes sociales son el reino de la japicracia, el reino de ser feliz a toda costa. Y las redes sociales inhiben los procesos de sufrimiento social y además los privatizan. ¿Qué es lo que nos transmite la cultura del mercado, de lo emocional? Que nosotros tenemos que hacernos cargo del sufrimiento, no solo que producimos nuestro propio sufrimiento, sino tenemos que solucionarlo. Tan es así que en lo personal estoy preocupada porque como nosotros, junto con las violencias simbólicas, hemos advertido que existen otras formas de violencia, que son las violencias de la autolesión y los intentos de suicidio, digo, tan es así que en las plataformas digitales, en las redes sociales, los estudiantes están acudiendo a apps de suicidio y hablan con la máquina sobre su sufrimiento, esperando o buscando que la máquina calme ese sufrimiento. Y es importante entender que en la escuela el sufrimiento se hace público, adquiere un carácter social y público, y es en el encuentro humano donde uno puede encontrar las respuestas, es en la tramitación de los vínculos sociales, es en esta experiencia de poder comunicarle a un profesor, a una profesora, a una psicóloga, a su compañero que está sufriendo, en donde ellos dejan de sentir tanta soledad. Porque estamos en un tiempo en donde el sufrimiento genera sensación o sentimientos de soledad. La soledad es una experiencia muy vinculada al sufrimiento. Por eso, los jóvenes que se sienten mal, que no están pudiendo encontrar sostenes o soportes afectivos, no le encuentran sentido a la vida, recurren a formas de violencia contra el propio cuerpo. Quería leerles algunos testimonios que nosotros encontramos en nuestra investigación respecto de la violencia contra el propio cuerpo. Por ejemplo, le preguntábamos por qué hay suicidios o intentos de suicidio entre sus compañeros, entre los jóvenes, y un estudiante nos decía, porque sienten que a veces la vida no tiene sentido, por problemas de la infancia, por problemas familiares, también de las personas, también las opiniones de las personas, hay gente que te afecta muchísimo. Me parece más por el lado psicológico de no servir para nada. Otro estudiante nos decía, hay chicos de 14, 15 años, que necesitan que les dé mucha importancia, porque es la etapa más difícil para ellos, porque se pueden dejar guiar por cualquier cosa. Mis amigas hablaban poco, no se relacionaban con nadie y bueno,
Había páginas en Facebook que eran súper suicidias y compartían esas cosas con las chicas. Había muchas páginas que se creaban en que les daban me gusta y compartían publicaciones súper depresivas, cortándose y eso. Uno se pregunta qué es lo que lleva a un joven y a veces también a los niños a querer desaparecer de sí. Todas las conductas vinculadas al suicidio o a las autolesiones, al corte en la piel, tienen que ver con no encontrar un sentido a la vida, con esa búsqueda que tenemos todos, pero que tienen especialmente los niños, los jóvenes que están constituyendo su identidad por ser reconocidos y por ser valorados, por ser respetados. Y en esas búsquedas es importante que nosotros los educadores tengamos una presencia tal que estemos dispuestos a la escucha, que podamos acompañar, que podamos acompasar ese sufrimiento social. Así como yo les leo algunos testimonios donde los jóvenes quieren desaparecer de sí, a veces suelo pensar que no hay escena escolar más dolorosa que un pupitre vacío en un colegio porque un compañero se suicidó. Piensa en toda la red emocional que suscita en esa escuela. Por ejemplo, una estudiante, cuando la entrevistábamos luego de un suicidio de una compañera, nos decía, la que se suicidó es mi mejor amiga, era mi compañera de banco. Y la verdad que yo sentí mucha culpa. Y también cómo es que no pude hacer nada para prevenirlo, cómo es que no me di cuenta de que ella estaba tan mal, nos confesaba esta estudiante. Entonces estaba muy angustiada y sentía que la iban a olvidar y para ella era eso muy doloroso. Entonces un día nos cuenta que postea una foto de ella con su compañera, con su mejor amiga de banco y postea una foto en el Facebook donde estaban en una escena en la escuela las dos muy felices. Y entonces se da cuenta que sus compañeros la likeaban y que además la familia de la chica que se había suicidado comenzó a likear. Entonces ella pensó, es importante, si alguien se suicida, que nosotros la pudiéramos recordar. Quiere decir que los procesos de justicia afectiva están muy ligados a las memorias, a la huella de la memoria que dejan los otros en nosotros mismos, en lo colectivo y en lo individual. Es importante entonces porque la memoria tiene una función reparatoria en las biografías individuales y sociales. Quiero mostrarles, seguir reflexionando acerca de qué les duele a los jóvenes. Y ustedes saben que la condición de género es también una condición que muchas veces se torna en objeto de burla o de estigmatización y que puede expresar cierto sufrimiento en la escuela. Veamos el video referido a ello.
La invitación entonces es a pensar cómo nosotros formamos nuestra sensibilidad ya desde el hogar y cómo la escuela contribuye especialmente a formar la sensibilidad por el otro. Quiero comentarles respecto de la cuestión del género que cuando nosotros estamos en nuestras familias no solo aprendemos a pensar el mundo, a sentir el mundo, a pensar el mundo, a percibir el mundo, sino también aprendemos a sentir el mundo. Quiere decir que las emociones forman parte de los aprendizajes de lo social, forman parte de los aprendizajes escolares. Nosotros venimos de una tradición que ha escindido la transmisión de conocimientos académicos, disciplinares, científicos, de la transmisión de los conocimientos o de la formación de la sensibilidad social más vinculada a lo socioemocional. Entonces es necesario volver a articular la dimensión académica con la dimensión socioafectiva de los procesos escolares, de los procesos educativos también aquí en la universidad. Es decir, somos seres sentipensantes que actuamos el mundo. No podemos disociarnos de lo que pensamos y de lo que sentimos. Y respecto de esto, en relación a este video, que es también una invitación a trabajar en las escuelas con estos videos, con estos lenguajes, con estas formas de construcción de la sensibilidad. Y fíjense que muchas veces los niños vienen a la escuela con una cultura familiar aprendida acerca de qué es lo que se debe sentir y, por ejemplo, les transmiten: los varones no lloran, los varones tienen que ser machos, la sensibilidad le corresponde o nos corresponde a las mujeres y al espacio de lo doméstico. Entonces la escuela hace una propuesta diferente y dice: aquí somos todos sensibles, aquí se pueden expresar las emociones, y eso hace que entre en tensión la cultura afectiva familiar y la cultura afectiva que se transmite en la escuela. Significa que nosotros transmitimos en la escuela modos de sentir, formas de sentir, culturas afectivas. ¿Y cómo se logra una cultura afectiva basada en el reconocimiento, en el respeto? Por un lado, en las formas de trato, pero también en qué se enseña, qué se transmite en la escuela. Cuando una profesora de historia, dice Marta Nussbaum, que es quien más trabaja la relación entre emociones y justicia, ella dice: cuando una profesora de historia elige un relato, una narrativa, porque fíjense, todos estos videos, lo que leemos en la escuela, lo que contamos en la escuela son narrativas. Las emociones se transmiten a través de narrativas, a través de procesos proyectivos. Cuando una profesora de historia elige contar un suceso de otro momento histórico, ¿qué es lo que hace? Puede elegir desde dónde contarlo. Lo mismo una profesora, una maestra de educación inicial, cuando les lee un cuento a los niños. Uno está escogiendo desde dónde cuenta. Por ejemplo, si escojo contar desde una niña discapacitada, desde una mujer indígena, voy a lograr que los niños aprendan a través de procesos identificatorios a conectarse con el sufrimiento de las mujeres indígenas, de los niños discapacitados, de los niños refugiados. Entonces, la perspectiva de la cual construyo el relato como educador, como educadora, permite promover procesos identificatorios, pero también los maestros tenemos que desidentificar el odio y la crueldad, es decir, tenemos que poner a jugar esos sentimientos como el odio y la crueldad para poder desidentificar a los niños y a las niñas. Hace poco estuve en una escuela y una maestra me comentaba que hacia el final de la semana escolar ella hacía una ronda de conversación, un círculo de los sentimientos. Ustedes saben que en las distintas escuelas tiene distintos formatos, pero se refieren justamente a que los niños puedan expresar lo que sienten y compartir junto con otros, porque la escuela es el lugar donde se socializan los sentimientos, donde se tramita colectivamente el dolor social, ya no se hace en soledad, se hace junto con otros. Entonces la experiencia emocional es tramitada en forma comunitaria y eso requiere de ciertos dispositivos escolares, ciertos espacios de conversación y de escucha.
Entonces me contaba esta maestra que tenía niños en su grupo de 9 años y que entonces al final de la semana hacían esta ronda de conversación o círculo de las emociones. Y una niña, 9 años, muy pequeña, tercer grado, allí de educación básica de escuela primaria, en un momento cuando le pregunta a la maestra cómo se sienten, esta niña les confiesa a sus compañeros, adelante de todos, relata la maestra, es que yo siento que ustedes me odian, le dice la niña a sus compañeros. Imagínense qué emoción de sufrimiento estaba atravesando que tuvo que confesarlo, porque la maestra puso a disposición esa posibilidad en un encuentro de confianza, en una conversación de confianza. La confianza es una emotividad vertebradora de los vínculos pedagógicos. Sin confianza no es posible ni aprender ni enseñar, ¿no? Todos nosotros sabemos que la confianza es una de las emotividades vertebradoras del vínculo pedagógico. Entonces, los compañeros se quedaron callados y empezaron a registrar el daño que le producían a esta niña con sus burlas cotidianas y constantes. Y me cuenta la maestra que los niños empezaron a abrazar a la niña, que se creía odiada. Y que en ese espacio terminó todos abrazados y la maestra me dijo, eso fue muy conmovedor, porque el afecto es la capacidad que tenemos los seres humanos para conectar emocionalmente con el otro, para conmovernos con lo que el otro le sucede, para no permanecer indiferente frente a lo que el otro le sucede. El vínculo empático tiene que ver con esa capacidad que tenemos, que se desarrolla, que se forma, que no es natural. La empatía no es una capacidad natural humana, es una capacidad que se forma, la sensibilidad se desarrolla. Y es necesario entonces promover vínculos de reconocimiento, de respeto, pero también desidentificar a los niños con ciertos estilos afectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Otro ejemplo. Cuando una profesora de literatura les da para leer a sus estudiantes Romeo y Julieta. No sé si aquí alguien leyó Romeo y Julieta. Levanten la mano. Bueno, Romeo y Julieta, en general, como es un clásico de la literatura, uno lo da para leer a sus estudiantes. Pero no alcanza con decir que es un clásico de la literatura y por eso lo damos a leer. Porque fíjense que lo que transmite Romeo y Julieta es que a través del amor se muere y se mata, que el amor está vinculado a la muerte. Y nosotros necesitamos desidentificar a los adolescentes con el amor romántico ese que a través del cual los lleva a la muerte, violencia de género, noviazgos violentos. Entonces es necesario tener en cuenta, insisto, que no solamente en la cultura del trato donde se transmite la sensibilidad, sino también en las prácticas curriculares. Si decido como profesora que leamos juntos en la escuela Romeo y Julieta, necesito trabajar con los adolescentes la desidentificación del amor romántico, entendiendo que es necesario construir un amor que no esté vinculado a la muerte, que esté vinculado al elemento de cuidado, ¿no? Entonces tengo que volver a pensar junto con ellos y desidentificar algunos elementos que están en la sociedad que tienen que ver con una cultura afectiva. Ven que en las sociedades aprendemos a sentir, aprendemos también una forma de amor que muchas veces está vinculado a la muerte o a esta idea romántica, que en realidad, como verán, no es romántica, es una idea destructiva acerca de que el amor está vinculado a la muerte. El amor es el elemento más vital que nos une en la sociedad, es una experiencia de unión de lo social. El amor es la experiencia más importante para la constitución del lazo social, para la constitución del hilo que nos junta en sociedad. El amor es una experiencia y como toda emotividad es una experiencia, por lo tanto lo que nosotros le proponemos a los estudiantes es experiencias sensibles cuando leemos algo, cuando relatamos algo, cuando construimos una narrativa,
porque finalmente nuestra herramienta más poderosa en el campo educativo es la palabra, es la narrativa, es la transmisión de relatos, ¿no? Nosotros somos fragmentos de historia, todos nosotros somos como sociedad fragmentos de historias. Entonces también en sociedades aprendemos a sentir de cierto modo y necesitamos en la escuela que los niños se desidentifiquen y los jóvenes con cierta cultura vinculada a experiencias de odio, de crueldad, que son experiencias que nos desunen y que generan lo que en algunos textos se ha denominado muros afectivos, ¿no? Esta idea de que el otro está separado de mí. ¿Cómo hacer para que en la escuela se logre una experiencia de unión a través de las diferentes condiciones que nos atraviesan identitariamente? Entonces quiero mostrarles el último video y después entramos en el espacio del intercambio, que es un documental de Lila, que es la protagonista, es una actriz que ha pasado por uno de los institutos de formación docente de nuestro país, para que veamos cómo se construye la imaginación empática, cómo se construye una imaginación para ponerse en el lugar del otro, para poder reparar las vidas de los otros, entendiendo que estamos en sociedades rotas, con niños rotos, y que la escuela es un lugar para reparar.
Las experiencias emocionales entonces son prácticas culturales situadas, se expresan en vínculos, en las relaciones con los otros. Lo importante es entender cómo lograr estructurar una trama afectiva, una trama de justicia afectiva en las escuelas, cómo lograr promover culturas afectivas del trato basadas en relaciones de reconocimiento y respeto, cómo educar la sensibilidad por el otro,
cómo registrar o que los niños aprendan a registrar el daño que producen ciertas formas de microviolencias o microracismos del cotidiano escolar, cómo hacer para transmitir a través de prácticas curriculares, relatos, narrativas que permitan identificar a los niños con una experiencia emocional vinculada a emociones políticas como el amor, la solidaridad, la empatía. Todas ellas construyen una sensibilidad social hacia el otro, donde el otro no me sea indiferente, donde el dolor del otro no me sea indiferente, donde no dejar al otro solo en su dolor, porque les comentaba que una de las experiencias emocionales que nosotros identificamos típicas de esta época es la soledad, y en soledad no se puede tramitar el dolor se tramita colectivamente junto a otros, es una expresión de lo comunitario, todos necesitamos un lugar donde habitar, donde sentirnos parte, cómo hacer entonces comunidad escolar, cómo lograr esa búsqueda en el otro, en la comunidad escolar, en los vínculos, donde todos los niños sientan que la escuela es un lugar que los apapacha, que es un lugar hospitalario, que es un lugar de reconocimiento, porque piensen que la escuela es una institución de lucha por el reconocimiento. Allí donde la sociedad los invisibiliza o son despreciados, desconocidos, la escuela humaniza, la escuela produce reconocimiento, es decir, produce formas identitarias y valida lo que sienten. Por último, entonces, ahora sí, para entrar en la conversación, quería leerles un relato o 3 relatos que trae Philip Jackson en su libro La vida en las aulas. Ustedes saben que hoy estamos hablando de las emociones, siempre hubo experiencia emocional en las escuelas, pero no siempre en la vida académica habíamos reflexionado sobre la importancia de las emociones, entendiendo que las emociones también forman parte del conocimiento. Y que en la escuela la experiencia emocional, la experiencia sensible también se forma, también se transmite. Entonces, en la escuela se aprende matemática, pero se aprende también a educar la sensibilidad, que es una manera de educar la mirada. La pedagogía de la afectividad se vincula con la mirada, porque todos sabemos que la escuela puede, con su mirada, dar valor a los niños, pero también puede quitar valor a los niños. Entonces, ¿cómo hacer para que eduquemos a los niños respecto de la mirada del otro basada en el reconocimiento, el respeto y en ese vínculo solidario? En nuestro último focus group, entrevista grupal, a mí me llamó mucho la atención el valor o la función que tiene la amistad, el amigo en la escuela. Una experiencia biografizante en una escuela es aquella en la que se logra tener amigos. Me animaría a decir que también en la universidad. En cambio, una experiencia dolorosa es aquella en la que no se logra conformar un grupo de amigos. El amigo es también una experiencia que se construye en la escuela y entonces es necesario que los maestros, los profesores, estemos atentos a la construcción de las experiencias intersubjetivas, en las experiencias y en la dificultad que tienen los niños y los jóvenes para entrar en lazo social, en contacto con los otros, también nosotros podemos hacer algo ahí en la experiencia intersubjetiva. Entonces, Philip Jackson fue uno de los primeros autores desde la sociología de la educación en La vida en las aulas que se dedicó a estudiar los sentimientos de los alumnos hacia la escuela, pero también le dedica un capítulo a las opiniones que tienen los profesores, los educadores acerca de por qué enseñar. Yo les empecé preguntando por qué estamos hoy aquí, por qué ustedes muchos son jóvenes y eligen educar, y por qué estamos nosotros, los profesores, que seguimos obstinadamente educando en estos tiempos tan difíciles. Philip Jackson toma testimonio de 3 profesores que a mí me gustaría compartirles. La primera profesora decía: desearía que cualquiera pudiera experimentar el nerviosismo que existe en la enseñanza. La ansiedad por entrar al aula es la cosa más extraña. No importa que se esté triste o no te encuentres muy bien o que las cosas no transcurran favorablemente. Cuando llegarás a clase y en cuanto un niño progrese, todo te parecerá mejor, porque te necesitan.
Tal vez el niño esté triste y tú olvidarás tus preocupaciones, o quizás acuda con algo que simplemente tiene para decirte y que para él es lo más importante del mundo. Y de repente, lo sé, olvido mis problemas. Me pregunto si existen otras profesiones como estas en donde se logre la misma gratificación. Otro profesor le decía a Philip Jackson: cuando hay un niño con un grave problema y se llega hasta él de algún modo, haciéndose algo en su favor, se produce una situación verdaderamente emocionante. No creo que exista otro trabajo que suscite sentimientos tan profundos como los que se experimentan en un caso de estos. Quizás un médico, cuando salve una vida, tenga una sensación semejante. Y por último, una profesora que le confiesa a Philip Jackson que sigue educando porque me gusta pensar que lo que consigan estos chicos, yo colaboré en un determinado momento. Eso me proporciona una enorme sensación de orgullo. Hace 25 años, cuando estudiaba el efecto Pigmalión, fueron mis primeras investigaciones, es decir, el poder que tienen las etiquetas de los maestros sobre los niños, esta mirada que producen los maestros, que a veces da valor y a veces quita valor. Había entrado a un aula y tenía que observar la clase de esta profesora porque estaba viendo cómo interactuaba, cuáles eran las etiquetas que tenía respecto de los niños de su clase. Una maestra que enseñaba en un primer grado 6 años de educación primaria en Argentina. Y recuerdo que ese día la maestra me dijo: mira, Karina, hoy no voy a poder dictar la clase como la dicto siempre. Los niños estaban alfabetizando, primer grado, porque se murió la mamá de un compañerito. Es un suceso muy traumático. Y entonces la maestra le dice a los niños, yo escuchaba atentamente porque pensaba, ¿cómo es que esta maestra va a hablar de ese tema? ¿Cómo va a encararlo? Pensaba, era muy joven también. Y entonces la maestra les dice, miren, la mamá de nuestro compañerito se murió, y entonces nosotros tenemos que entender que va a haber momentos en que él va a estar enojado, quizás en algún otro momento va a pelear, ¿no? Va a ejercer violencia sobre alguno de ustedes, pero ustedes tienen que entender que esa experiencia emocional se produce porque está pasando por una situación muy difícil. Lo que nosotros tenemos que hacer, les dice la maestra a los niños, muy pequeñitos, les dice, tenemos que acompañarlo, tenemos que comprender sus estados de ánimo que van a ser cambiantes, los estados afectivos son dinámicos, cambiantes en todos nosotros, pero lo que tenemos que hacer, les dice, es acompañarlo. Y me quedé pensando en esa experiencia que viví con esa maestra en la escuela, primero, reivindicar los saberes que tienen los maestros respecto del trabajo con las emociones en las escuelas. Todos los que son maestros saben que producen saberes y experiencias y relatos y narrativas que permiten procesar el dolor social, y me quedé pensando cómo esa maestra logró comunicar a los niños que es necesario tener una ética del dolor, es decir, construir una empatía frente al dolor ajeno, que no hace falta que me pase a mí un suceso doloroso, que yo puedo empatizar con eso. En eso consiste la ética del dolor, la ética del cuidado, y esta maestra, como todas las maestras que observo a lo largo de todos estos años y que construyen una relación conmigo también, me han enseñado justamente que la escuela puede transformarse en un refugio simbólico, que los educadores somos actores principales para ejercer esa función de sostén emocional. Todos necesitamos amarras simbólico-subjetivas para constituir subjetividad, y que el dolor en la escuela no se privatiza, se hace público, porque nosotros venimos de una tradición de pensar que lo que se siente en el espacio de privado y en lo doméstico. Y en cambio, el giro afectivo en la investigación educativa y en las intervenciones educativas permite comprender que precisamente en la escuela los procesos de elaboración son colectivos, son comunitarios. Entonces, esa es una manera de educar a los niños para que puedan colaborar en procesos de reparación social. Muchas gracias.